buenas noches. Este programa, como su nombre indica, pretende abarcar todos los espacios de arte. Arte es pintar un cuadro, realizar una escultura, hacer un vídeo, diseñar un edificio e incluso crear una publicación que tiene como objetivo hablar de arte. Una revista debe de estar al corriente de lo que ocurre en la creación artística. Arnotts es un buen ejemplo, una publicación plural y abierta que ejerce un papel destacado en la difusión de la cultura. Esta noche nos acompaña su director, Manuel Nieto. Manuel Nieto nace en Compostela, se inicia en el dibujo y la pintura con Antonio Moragón, formación que completa asistiendo a diversos estudios de artistas y pintores profesionales. Sigue cursos de perfeccionamiento de pintura e iniciación a la escultura en el Círculo de Bellas Artes de Lleida. Diseña carteles en Cataluña, continuando esta actividad en nuestra tierra. Crea diseños para anuncios de diversas entidades y desarrolla logotipos para empresas y carteles, compaginado todo con su afición a la pintura, que es una constante desde los 16 años. Sus exposiciones más recientes han sido con la Asociación de Empresarios del Polígono del Tambre, en Artenín, Feria de Arte en Nimes, Francia, FAIM, Feria de Arte Independiente de Madrid o Marbar. Relacionado intensamente con el mundo del arte en Galicia, también trabajó de tesorero en la Asociación Galega de Artistas Visuais. Bienvenido a Correo Televisión, Manuel. Buenas noches. Buenas noches, gracias. ¿Cómo surge la idea de fundar una editorial centrada en la publicación de una revista especializada en arte y cultura contemporánea? Bueno, pues la verdad es que es una larga historia, ¿no? Desde la Asociación de Artistas, la AGAB en su día, ya hubo algunos intentos de hacer una revista y la verdad es que algunos nos quedamos con un poquito el prurito de hacer algo, digamos, de llevar un poco la idea del arte gallego hecho desde aquí, ¿no? Intentar transmitir una idea, intentar pues poner esa voz de Galicia en el resto del panorama artístico nacional y mundial, ¿no? Y bueno, pues otro artista y yo y otra persona que también está muy metida en el mundo del arte y de la cultura en general, pero sobre todo del arte, pues decidimos emprender esta pequeña aventura. La verdad es que la cabecera fue una cosa así, una idea que ya tuvo una persona. Nos referimos al nombre, sí, Arnotts. Arnotts fue, digamos que la cabecera que hizo ya una persona cubana que vivía en Estados Unidos, en Nueva York concretamente, y que quería, digamos que llevar un poquito el mundo de lo latino, de lo español, que tener allí una representación, ¿no? Se llamaba Florencio... Bueno, Florencio Cisneros, y digamos que lo que pretendía era dar eso, hacía como una especie de folletito, una revistita pequeña, un algo para dar esa representatividad y esto, ¿no? Esta revista la estuvo imprimiendo, la estuvo, bueno, haciendo hasta donde pudo, luego en un momento determinado pues ya no le fue posible, y esta pasó a manos de una persona que se dedica también al mundo del arte, que está y vive en Nueva York, que es una persona que es un marchante de arte, está muy metido, que es Carlos Bergantiños. Nosotros tenemos, a través de uno de los socios de la revista, tenemos contactos con él y nos ha parecido una idea excelente, no solamente continuar un poquito con esa labor, digamos que en los orígenes, no exactamente la misma, sino desde aquí, dice, oye, pues podemos desde Galicia intentar dar una imagen que sea... Habitualmente estamos comprando revistas y leyendo revistas hechas por catalanes, por madrileños, con los puntos de vista que ellos consideran oportunos, y nosotros no podemos poner mucho ni decir mucho ahí, ¿no? Tampoco Galicia es, digamos que una primera potencia en el mundo del arte, pero también no lo es, no sé en qué, porque artistas hay muchos y maravillosos, tan maravillosos como en cualquier otra parte, lo único que no tienen tanto eco. Quizás una de las cosas es que no hay medios que se dediquen a hacer ese eco, ¿no? Entonces hemos dicho, bueno, pues
vamos a aportar un poquito ahí, y esta es un poquito la idea, ¿no? Donde surgió, y la aventura a la que nos metimos, que es una verdadera aventura. En la revista están al mismo nivel los artistas gallegos, nacionales e internacionales. ¿Qué tipo de información y críticas se recogen en esta publicación y cómo define su estructura? Bueno, pues en principio la estructura es... Hay tres partes clarísimas. Es una parte que, digamos que es una parte crítica con todos los contenidos, con algún comentario de fondo y con unos textos que, bueno, yo creo que bastante leíbles y un poco para las personas que están metidas, ¿no? Pero que se dejan leer bastante bien y que tienen pues una visibilidad bastante fácil. Y luego también tenemos una parte importante, que es la parte, digamos que sobre todo la parte más fuerte, ¿no? La que más dedicamos, que es la parte de exposiciones, la narración de las exposiciones, lo que pasa en el mundo, tanto lo actual, lo que está pasando ahora mismo, como lo que acaba de pasar en el sentido de reseñas y cosas así, ¿no? Y luego otra parte muy importante que ponemos en la revista, donde estamos prestándole mucha atención, es la parte de los proyectos. Nosotros invitamos a una serie de artistas a que hagan un proyecto y que ese proyecto sale a doble página siempre en el número de la revista, ¿no? Algún artista de los que habéis invitado ya se ha sentado aquí. Por ejemplo, hemos visto algunas imágenes de Mauro Trastoy. También queremos traer a Carmen Nogueira, que está ahora en el CEGAC, a ver si se sienta. ¿Qué aportan este tipo de revistas al mundo en general del arte, en el que están implicadas galerías, instituciones, artistas? Bueno, yo creo que nuestra revista, como decía antes, lo que aporta sobre todo es... Yo creo que todas las revistas de arte están dándote una panorámica de lo que se está haciendo, ¿no? Y están, pues digamos que intentando presentar un abanico de distintas formas de hacer arte y de distintas maneras de ver la vida y de presentar las ideas de los artistas en general, ¿no? Nosotros hacemos esto, lo que pasa es que ponemos un acento especial en Galicia. Evidentemente no es tan solo gente gallega, ¿no? Está gente de todo el mundo y nosotros intentamos tener una vocación universal. Nos extendemos sobre todo a toda España, por supuesto que también a Estados Unidos, y ahora mismo se está repartiendo la revista pues en distintos sitios como es Venezuela, México, Argentina, Chile, bueno, y estamos incluso en tratos con que vaya también a Inglaterra, Alemania. Estamos intentando llegar a esos mercados también, ¿no? Pero siempre digamos que poniendo un punto especial en lo que hacen los artistas gallegos. Y lo que también estamos trayendo aquí. Exactamente. ¿Cuáles son las dificultades de las revistas emergentes? ¿Son rentables o cuesta llegar a final de mes? Bueno, la verdad es que una publicación de este tipo, artística, donde el público es un público escaso, donde en general no es una cuestión como las revistas de coches o de motos, que tienen un público muy mayoritario. Este es para un público en general pequeño. La verdad es que la difusión es una difusión reducida. Lo que pasa es que, digamos que nosotros estamos consiguiendo pues estar ya bastante bien representados en todo el territorio español, y las dificultades son muy grandes. La verdad es que son complicadas, es complicado llevar una empresa adelante como todas las empresas, y las revistas la verdad es que da bastante lata y es muy difícil mantener el tipo ahí, ¿no? ¿Y las instituciones apoyan? Las instituciones hasta ahora, pues digamos que de una manera bastante suave, la verdad menos de lo que cabría esperar, pero bueno, yo entiendo que es una lucha constante, entiendo que somos jóvenes en este terreno y que todavía nos queda un poquito por andar, ¿no? Pero yo espero que con el paso del tiempo nos ayuden, porque es una revista de este estilo que es, ya digo, para un público muy minoritario, pero que es necesaria, porque
están las catalanas, están las madrileñas y ya tienen ahí nosotros estamos ahora ahí compitiendo con ellas con el mismo número de revistas y con el mismo número de ventas, porque yo vigilo los números de ventas que hacen los demás y veo que nosotros estamos ahí, aparte de que también es verdad que nos llegan inputs de gente que nos está diciendo que estamos haciendo un buen trabajo, que lo vamos mejorando. Yo creo que sí, es lo que nosotros pretendemos día a día, ¿no? Pero bueno, de todas formas, mantenerla es bastante complicado y muy laborioso, sí. Y encima han aparecido otras revistas, por ejemplo Serendipia. ¿La competencia es buena, beneficia o perjudica? No, yo creo que es buena, ¿no? Que siempre beneficia, no creo que perjudique. Todos solemos comprar varias revistas, no nos restringimos a una sola, ¿no? La verdad es que cogemos una de esto, otra de esto, dos de lo mismo, siempre quieres tener una visión global de las cosas, ¿no? Y yo pienso que ahí, bien, Serendipia además no es exactamente el mismo tipo de público que tenemos nosotros, es un público un poquito distinto, es un público más bien cultural, nosotros somos más bien del mundo del arte estrictamente, con lo cual no estamos en el mismo terreno, ¿no? Las dos son paralelas, ¿no? Muy bien. Y encima el precio es asequible, 5 euros, al lado de otras es una... Sí, las otras son bastante más caras. La verdad es que el precio que tiene la revista no es el precio que cuesta ponerla en la calle, pero nosotros somos conscientes de que tenemos que tener un precio competitivo para que la gente se anime y la compre. Nosotros lo que más nos interesa es que la gente la lea, sobre todo que la gente la lea, que esté en la calle, ¿no? Sí, pero también estáis muy interesados en la estética. Entonces, supongo que la idea, junto al precio y la estética, es que la revista sea coleccionable. Efectivamente. Nos paramos mucho en lo que es el diseño de la revista, lo miramos mucho con lupa, siempre estamos adivinando pequeños fallos que luego, bueno, pues digamos que desde un punto de vista bastante normal o desde un punto de vista así y tal, no se ven, pero nosotros sí estamos cuidando siempre eso y la verdad es que ya es el tercer formato que tenemos. Sí, y el color también que habéis añadido. Hemos añadido el color recientemente. La verdad es que el tema del color es una cuestión complicada porque es evidente que quieres poner más color, pero es evidente también que sobre todo cuesta mucho, entonces lo va retrasando un poquito, ¿no? ¿Y cuál es el papel que juegan las nuevas tecnologías e Internet en vuestro proyecto? Pues son importantísimas, son importantísimas. Nosotros tenemos una página web que es muy vital, que está siempre actualizándose, tenemos una persona exclusivamente dedicada a ello, tenemos un blog que está siempre evolucionando, siempre estamos poniéndole noticias cortas en él, hay aparte de artículos de la revista, de los otros números o de cosas que los tenemos ahí, tenemos una vía digital para poder verlo exclusivamente, en fin, la verdad es que la página, lo que es la página web y todo lo que tiene el tema mediante la web es muy importante. De hecho, incluso hay una faceta que es la faceta de cuidar un poquito de un cierto número de artistas que, digamos, les procuramos exposiciones, los mantenemos, los llevamos un poquito adelante, intentamos también llevar un poco esto. Plataforma sois de artistas, de nuevos creadores, artistas noveles y artistas consagrados. Sí, hay unos cuantos que son más que noveles consagrados, sí, es un poco, sí, una plataforma de, digamos, de aquella gente que tiene interés y que evidentemente pues da una cierta calidad y tiene, pues, digamos, un empeño importante en sacar sus ideas adelante, ¿no? Sí. Y hablando de artistas, ya desde los 16 años. Pues sí. Sí. Yo sí estuve siempre metido en el mundo del arte, evidentemente, siempre estuve pintando desde jovencito y la verdad que siempre estuve pues compaginándome con unos y con otros artistas, viendo sus ideas, viendo cómo podías evolucionar, ¿no? El poco tiempo que te queda, porque trabajas duro. Sí, pero yo siempre lo digo, algunas veces algunos amigos con muy buena intención, ¿no? Te dicen que qué suerte que tienes esta afición y tal. Para mí no es una afición en absoluto, yo nunca estoy pensando, bueno, me aburro, voy a hacer, no, mi cabeza está siempre dando vueltas y está siempre con las ideas en ebullición y diciendo, bueno, pues se van formando algo y en un momento determinado es que me da igual, tengo que ir a hacer esto porque
es algo que me está empujando, que no me deja estar quieto, que lo tengo que hacer. No es para nada una afición, más bien es un sufrimiento, es una cosa completamente distinta. Y necesidad. Entonces, artista, has hecho carteles, logotipos y ahora estás arriba, en la dirección. ¿Cuál es tu meta? Ya, siguiente. No lo sé, pues ir paso a paso haciendo cosas, no estar quieto, estar siempre intentando evolucionar, intentando aportar un grano de arena en esta sociedad, no sé, en la medida que se pueda, no estar quieto, hacer cosas y moverse. A ver si ahora se incorporan nuevos países, que de todas maneras no está mal. Muchísimas gracias, Manuel, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a ti, Fátima. Una revista de arte puede sacar a la luz obras artísticas invisibles, puede generar ideas, desarrollar obras. Algunas establecen redes culturales entre continentes, como es el caso de Arnauds. Ofrece entrevistas y entre sus ilustraciones alternan artistas consagrados y jóvenes creadores. En definitiva, hace pensar y reflexionar en torno a las problemáticas del arte contemporáneo. Muy buenas noches y nos vemos el jueves próximo.